Buenos días, mi nombre es Mariani Torres y hoy le vengo a hablar un poco sobre la inmunología veterinaria. Le estaré hablando un poco sobre su historia de la inmunología veterinaria. Desde el siglo XIX en China se practicaba la variolización contra la viruela, que era inoculando un material de casos leves para generar inmunidad. Una práctica que luego se extendió hacia Europa en el siglo XIX. Se aplicaron métodos similares al de la peste bovina en 1798 por Edward Jenner, que demostró que la viruela bovina es una enfermedad leve que podía usarse para proteger contra la viruela humana, que es un proceso denominado vacunación. Posteriormente a esto se descubrió que también podría usar microorganismos muertos. Esto fue investigado por Daniel Salmo, que usaron una bacteria inactivada por calor, o sus productos usaron la toxina tectánica filtrada para generar inmunidad a estas enfermedades. Para 1990, el concepto de inmunidad frente a enfermedades infecciosas en animales estaba bien establecido, aunque la inmunología moderna se centra en comprender las bases moleculares y las celulares de esta inmunidad y en utilizar el sistema inmunitario para aumentar la resistencia a estas enfermedades. Ahora les estaré hablando sobre los puntos clave sobre el sistema inmunitario. El sistema inmune protege a los animales frente a la invasión microbiana, que es por tanto esencial para la vida de ellos. Se necesitan múltiples mecanismos para asegurar la ausencia de enfermedades. Esto incluye barreras físicas, los patógenos, la inmunidad innata, que esta es la que proporciona una protección inicial rápida, y la inmunidad adquirida, que proporciona la inmunidad prolongada efectiva. Una de las formas de la inmunidad adquirida está mediada por los anticuerpos. Los anticuerpos protegen frente a los patógenos extracelulares, como las bacterias. Los anticuerpos circulan en los fluidos corporales, especialmente en la circulación sanguínea. Otra forma es que la inmunidad adquirida es la inmunidad inmediata por células. Esta protege a los animales frente a patógenos extracelulares como los virus. La inmunidad adquirida tiene la capacidad de recortar previas exposiciones a los microorganismos, a los invasores extraños, y desarrollar una respuesta más rápida, efectiva y subsiguiente. En cuanto a las exposiciones a un patógeno, esto asegura la forma eficaz la supervivencia del animal ante las continuas amenazas microbianas. Les estaré hablando un poco sobre las células que componen el sistema inmunitario. Tenemos una línea mieloide. Esta está compuesta por basófilos que liberan gránulos que tienen en su superior para defendernos principalmente de parásitos. También encontramos lo que son los neutrófilos. Su función es la fagocitosis y la producción de citoquinas, que se utilizan para desencadenar una respuesta inflamatoria. Tenemos los eosinófilos, que estos liberan gránulos que tienen en su inferior con enzimas específicas en una respuesta a las presencias de parásitos. También tienen cierta capacidad fagocítica. Tenemos los macrófagos. Es similar a los neutrófilos. Su función es desencadenar una respuesta inflamatoria y reclutar otras células inmunes. También podemos encontrar lo que son las células dendritas. Su función es la captación de antígenos y su presentación a otras células de la inmunidad. Son la presentación de antígenos por excelencia. Tenemos también lo que son los mastocitos. Estos liberan gránulos específicos como los mediadores inflamatorios, como la histamina. También contamos con una línea linfoide, que esta está compuesta por células T, que son los linfocitos T.
Estos reconocen antígenos y ponen en marcha la respuesta de una inmunidad adaptativa. Encontramos las células B, que son los linfocitos B. Estas producen principalmente anticuerpos. También pueden presentar antígenos como los linfocitos T. También encontramos el natural killer, que es la NK, que estos son especialmente importantes para la detección y eliminación de las infecciones por virus y las células tumorales de los órganos que componen el sistema inmunitario. Podemos encontrar lo que es el timo. Este es un órgano pequeño ubicado en la parte superior del pecho, detrás del esternón, donde el timo de linfocitos llamados células T crecen y maduran durante la infancia. Cuando llegamos a la adultez, nuestras células T maduran y llegamos a la adultez. Nuestras células T se pueden dividir para formar nuevas células T. En la médula ósea, este es un tejido blando que se encuentran dentro de los huesos, donde se forman todos los glóbulos, incluyendo los linfocitos. La médula ósea produce células T y otros linfocitos denominados células B. Otro organismo importante es el vaso. Este es el órgano de tamaño de un puño, ubicado en la parte superior izquierda del abdomen, detrás del estómago. El vaso contiene glóbulos blancos que responden a los antígenos recolectando la sangre. Ahora bien, dando lugar a los anticuerpos. Le hablaré un poco sobre los anticuerpos en una manera más resumida. Los anticuerpos es una proteína producida por el sistema inmunitario del cuerpo cuando deja sustancias dañinas llamadas antígenos. Los ejemplos de los antígenos abarcan como microorganismos tales como bacterias, hongos, parásitos y virus. Los anticuerpos se pueden producir cuando el sistema inmunitario erróneamente considera un tejido sano como una sustancia dañina. Esto se denomina trastorno autoinmunitario. Cada anticuerpo es un único deficiente al organismo como un tipo específico de antígeno. En cuanto a los antígenos, podemos decir que suelen ser proteínas o azúcares que son polisacáridos, que se encuentran en el exterior de cosas como células o virus. Cada uno tiene una forma única en el sistema inmunitario, que interpreta como una etiqueta para saber si éste pertenece al cuerpo. Los antígenos existen en virus, bacterias, alérgenos, parásitos, proteínas y células tumorales y células normales que son del propio cuerpo. En este tema también encontramos la capacitación y el procesamiento de los anticuerpos. Estos son temas fundamentales en el campo de la inmunología y la biotecnología. Ahora les vengo a hablar sobre la capacitación de los anticuerpos. La capacitación de los anticuerpos se refiere al proceso mediante el cual las células B, al estas ser estimuladas por un antígeno, producen anticuerpos específicos. Estos procesos incluyen varias etapas. Una de ellas es la activación de las células B. Las células B se activan al reconocer un antígeno a través de su receptor específico. Esta activación puede ser ayudada por células T auxiliares. Otra que podemos encontrar es la proliferación y diferenciación. Una vez activadas estas células, las células B proliferan y se diferencian en células plasmáticas que son responsables de la producción de anticuerpos. Podemos hablar también sobre la maduración de afinidad, que esto también es un punto sobre estas capacitaciones. La maduración de afinidad durante las respuestas inmunes, las células B pueden experimentar mutaciones en los genes de anticuerpos, lo que esto les permite mejorar la afinidad de los anticuerpos producidos hacia el mismo antígeno. Número 4, encontramos la memoria inmunológica. Algunas de las células B se convierten en células de memoria que permiten una respuesta más rápida y efectiva en caso de un segundo contacto con el mismo antígeno. Estas son las capacitaciones de los anticuerpos. Ahora bien, les voy a hablar sobre los procesamientos de anticuerpos.
El procesamiento de anticuerpos implica varias técnicas utilizadas para la purificación y caracterización de estos procesamientos. A continuación les voy a hablar sobre esto. En el número 1 encontramos la extracción. Los anticuerpos se pueden extraer a través de los sueros sanguíneos o cultivos celulares. En el número 2 encontramos la purificación, que se utilizan métodos como la precipitación por sal, la cromatografía de afinidad utilizando proteínas A y G, y cromatografía líquida, que se utiliza para la purificación de los anticuerpos. En el número 3 encontramos la caracterización. Los anticuerpos purificados se caracterizan mediante técnicas como la ELISA, el Western blot y la espectrometría de masa para determinar su especificidad y afinidad y su pureza. Muchas gracias por su atención.